Me desperté con un aviso de desalojo en mi propio cumpleaños, firmado por mis padres: no pienses en retirarte aquí. Pero no sabían mi plan. Cumplía exactamente 30 años el día en que recibí, en lugar de una felicitación, un sobre deslizado por debajo de la puerta de mi cuarto. Todavía recuerdo cómo me desperté con el leve crujido del papel al rozar el piso, creyendo, por un segundo ingenuo, que quizás se trataba de una carta amable. De esas que a veces mi madre dejaba cuando se sentía particularmente emocional en ciertas fechas. Me levanté aún con el cuerpo pesado por la madrugada anterior, sintiendo la garganta seca y el mal sabor de boca de un insomnio que arrastraba desde hacía días. Me incliné para recoger el papel y fue entonces cuando noté que no era ni una tarjeta ni una felicitación, sino una hoja impresa, con el membrete del abogado de la familia, indicando claramente que tenía un plazo máximo de 90 días para abandonar la vivienda que, desde hacía 6 meses, había vuelto a considerar como un espacio temporal mientras reorganizaba mi vida. El texto era frío, directo y sin espacio para interpretaciones ambiguas. Decía que, por decisión conjunta de mis padres, debía desalojar la propiedad antes del día indicado, y que no debía considerar esta casa como un espacio para retirarme mientras decidía qué hacer con mi vida. Al final, en tinta azul, estaban sus firmas, la de mi madre con esa caligrafía redonda y adornada, y la de mi padre, brusca, inclinada, apretada contra la esquina inferior del documento. Sentí una punzada sorda en el estómago, no por sorpresa exactamente, porque la relación con mis padres nunca había sido lo que se dice cálida o comprensiva, sino por la confirmación brutal de que nunca dejarían de verme como una carga, una decepción con patas a la que toleraban por lástima y sentido del deber, más que por afecto real. Había vuelto a su casa tras un quiebre económico que me obligó a vender todo lo que tenía en la ciudad. Había invertido una suma considerable en un proyecto de tecnología con un par de socios que, al final, resultaron ser unos cabrones estafadores. Perdí todo, desde mi apartamento en arriendo hasta el fondo que había juntado durante casi 5 años de trabajo ininterrumpido. La idea era quedarme unos pocos meses, reagruparme, trabajar en remoto, ahorrar lo necesario y volver a la ciudad en condiciones más estables. En teoría, mis padres lo sabían, lo habían aceptado. Me habían dicho, en su momento, que entendían que las cosas podían salir mal y que siempre tendría un lugar en casa hasta que te repongas. Pero en la práctica, cada día era un recordatorio tácito, y a veces abierto, de que, para ellos, yo era sinónimo de fracaso. Mi madre me lanzaba comentarios pasivo-agresivos cada vez que cruzábamos palabra, como cuando me dijo que no hay hombre que valga la pena si a los 30 no tiene ni una casa ni un carro, o la vez en que soltó, sin mirarme directamente, que la gente que trabaja desde el computador a veces solo está perdiendo el tiempo disfrazado de productividad. Mi padre, por su parte, nunca fue de muchas palabras, pero sus silencios eran pesados, deliberados, como si esperara que me sintiera culpable por cada comida que comía bajo su techo. Él solía pasar por la puerta de mi cuarto y resoplar con fuerza, a veces incluso comentando con su tono burlón que a esta edad yo ya tenía 2 hijos y estaba pagando mi terreno. La gota que rebosó el vaso, evidentemente, fue ese aviso de desalojo que eligieron entregarme, como una broma cruel del destino, justo el día de mi cumpleaños. No hubo desayuno, ni pastel, ni siquiera un mensaje de felicidades. Solo esa hoja impresa y el portazo que mi padre dio al salir a trabajar, ignorando por completo que su hijo, ese que ellos mismos vieron nacer y criar entre sacrificios y expectativas, había sido convertido en un inquilino indeseado en su propio hogar de infancia. Me senté en la orilla de la cama con el papel entre las manos, leyendo cada palabra una y otra vez, no porque no entendiera el mensaje, sino porque necesitaba absorber hasta el último gramo del desprecio que contenía. Ese fue el momento exacto en el que supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Podía empacar mis cosas, marcharme con la cabeza agachada, fingir madurez y continuar con mi vida como si no hubiesen cruzado esa línea, pero algo en mí, algo profundamente herido pero también despierto, me decía que no era el camino correcto. Yo no iba a mendigar afecto ni comprensión, y mucho menos aceptación.
Si ellos pensaban que podían deshacerse de mí con un documento legal en una fecha simbólicamente cruel, entonces no conocían ni una décima parte de lo que era capaz de hacer cuando me empujaban al límite. Ese día, mientras guardaba lentamente mis papeles en una carpeta y encendía el computador para comenzar mi jornada laboral, ya tenía algo muy claro: ellos no sabían lo que yo venía planeando desde hacía semanas. Y tampoco se imaginaban que el mismo hijo al que estaban echando de la casa sería, en un futuro muy cercano, la sombra que los observaría desde muy, muy cerca. Mi plan ya estaba en marcha, y su venganza, porque sí, esto no iba a quedar como una simple anécdota amarga, sería meticulosa, sostenida y completamente inevitable. Actualización 1. Había pasado exactamente una semana desde aquella mañana miserable en que, en lugar de recibir un abrazo, un desayuno especial o al menos un maldito feliz cumpleaños. Lo único que mis padres tuvieron para mí fue una hoja de papel con un ultimátum impreso en letra Arial y el desprecio adornado con tinta azul. El documento seguía guardado en el primer cajón de mi escritorio como un recordatorio permanente, no solo del rechazo, sino del punto exacto en que supe que la relación con ellos ya no tenía retorno. Durante esos 7 días, el ambiente en la casa se volvió aún más denso, más agrio, como si cada gesto cotidiano se hiciera con el propósito de marcar territorio. Mi madre se levantaba más temprano de lo normal, encendía la licuadora a propósito justo a la hora en que sabía que yo tenía reuniones. Dejaba las puertas abiertas para que el ruido del televisor invadiera cada rincón y hablaba en voz alta por teléfono, exagerando frases como: aquí uno tiene que aguantarse adultos que no saben salir adelante solos. No necesitaba decir mi nombre para que el mensaje quedara claro. Mi padre, fiel a su estilo pasivo-agresivo, optaba por ignorarme completamente, pero lo hacía con un nivel de frialdad que rozaba lo teatral. Pasaba junto a mí sin siquiera mirarme, se dirigía a mi madre para hablar de mí como si yo no estuviera presente y lanzaba comentarios venenosos al aire como: imagínate tú. A los 30 años y todavía sin saber para dónde va uno, o antes los hombres se hacían solos, ahora les da flojera hasta irse de la casa. Una noche incluso lo escuché en la cocina, murmurando algo con voz baja pero firme, diciendo que ya era hora de cortar de raíz tanta dependencia. Que él no iba a morirse y dejar a un parásito viviendo gratis en lo que él construyó con el sudor de su frente. Me hervía la sangre, pero al mismo tiempo, cada una de esas frases era gasolina para el fuego que venía gestando dentro de mí. Porque lo que ellos no sabían, ni se molestaron en preguntar, era que desde hacía meses yo venía trabajando en un proyecto sólido, remoto, estable, con clientes del extranjero que pagaban en dólares y que cada semana. Mientras ellos me veían tomar café en pijama a las 8 de la mañana, yo ya había cerrado 2 contratos y avanzado más en mi carrera que en todos los años que desperdicié tratando de cumplir con sus expectativas retrógradas. Ellos aún creían que estaba jugando con la computadora, como decía mi madre con ese tono entre sarcástico y despectivo. La verdad es que, gracias a ese mismo trabajo al que tanto despreciaban, no solo había recuperado parte de los ahorros que perdí tras aquella estafa ruin que me llevó de vuelta a este infierno, sino que además estaba muy cerca de obtener una promoción significativa dentro de mi equipo. Mi jefe directo me había elogiado en la última revisión de desempeño y me anticipó, aunque sin prometerlo oficialmente, que probablemente en el próximo mes asumiría un nuevo rol como coordinador regional. Eso significaba no solo un aumento de ingresos, sino también la posibilidad real de tomar decisiones de peso y avanzar hacia una estabilidad que, para mis padres, era invisible porque no se traducía en tierra, ganado o una tienda física donde pudieran pasar a ver si de verdad estoy trabajando. En esos días, lo más difícil no fue soportar el ambiente ni tragarse el veneno diario que ellos dejaban en el aire, sino contener las ganas de restregarles en la cara todo lo que estaba logrando sin su ayuda. Sin su respaldo, sin siquiera una palabra de aliento. Pero me contuve. No por cobardía, sino por estrategia. Porque cada parte de lo que venía construyendo requería paciencia. No podía permitir que la rabia tomara el volante todavía. Ellos pensaban que me tenían contra la pared, pero la verdad era que yo había estado moviendo piezas en silencio desde hace tiempo. Solo necesitaba mantener la fachada de aparente derrota un poco más. Mientras ellos se sentían victoriosos expulsándome como a un inquilino incómodo,
yo ya tenía en mente un movimiento que iba a dejar una marca definitiva. Me quedaban poco menos de 3 meses para irme. Podía resistir, incluso si cada día era un recordatorio hiriente de que mis padres no solo no me querían ahí, sino que estaban convencidos de que yo jamás iba a lograr nada sin su intervención. Pero lo que me sostenía era saber que lo que tenía en mente no solo me daría independencia real, sino una satisfacción personal que ellos jamás podrían borrar, iba a ser los testigos de su propio error. No con gritos ni con reproches, sino con hechos tan evidentes que ni todo su orgullo ni toda su hostilidad podrían ocultar. Por ahora, me limité a seguir trabajando, a guardar dinero con disciplina, a afinar el plan que había comenzado como un simple acto de despecho y que ahora se transformaba, poco a poco, en una venganza elegante, estructurada y perfectamente calculada. Ellos no lo sabían aún, pero estaban a punto de aprender que cuando uno empuja demasiado a alguien al límite, lo que nace no es resignación. Es una furia silenciosa que se alimenta del tiempo y se transforma en una respuesta tan contundente que no deja espacio para la duda. Actualización 2. Habían transcurrido 2 semanas desde la última vez que escribí, y aunque el tiempo parezca poco, la intensidad de lo vivido ha sido brutal, como si cada día hubiera contenido el peso de una batalla soterrada. Invisible para el resto del mundo, pero innegablemente agotadora para mí. El ambiente en la casa se había vuelto casi irrespirable. No pasaba una sola mañana sin que alguno de mis padres encontrara una forma nueva y sutil de recalcar que ya estaba sobrando. Como si no les bastara con haberme entregado ese aviso de desalojo para hacerme sentir como un invasor en lo que, durante gran parte de mi vida, fue mi hogar. Mi madre, en especial, había intensificado su campaña de comentarios envenenados, como si tuviera la necesidad constante de reafirmar su decisión. Tal vez como un mecanismo para no sentirse tan miserable por haber tomado una acción tan fría contra su propio hijo. Hace pocos días, mientras preparaba café en la cocina, soltó de la nada que la gente que vive gratis pierde la noción del esfuerzo, como si yo no trabajara desde que amanece hasta que anochece. Como si no estuviera generando ingresos todos los meses sin pedirles un solo centavo, como si no estuviera planeando, con disciplina y estrategia, salir de esa casa con más fuerza que nunca. Mi padre, por su parte, seguía aferrado a su papel de figura ausente pero juzgadora. Durante las comidas, apenas si levantaba la vista del plato, pero cada tanto me lanzaba comentarios que dolían más por lo que implicaban que por lo que decían directamente. Una tarde, al regresar de su trabajo en el campo, me encontró en la sala revisando unos informes técnicos que debía entregar al día siguiente. Se detuvo a verme por un segundo, soltó una risa seca y dijo sin mirarme directamente que uno se vuelve hombre cuando madruga a sudar, no cuando calienta silla todo el día con la computadora. Quise responderle, quise decirle que en lo que él llama calentar silla estaba generando más ingresos mensuales de los que él había visto en los últimos años. Que mi trabajo no solo me estaba sacando del hueco económico en el que caí, sino que además me abría puertas internacionales. Pero me tragué cada palabra, porque lo que planeaba hacer necesitaba silencio, disciplina y, sobre todo, control absoluto sobre mis emociones. Esa misma semana, recibí un correo de mi jefe que me dejó la piel erizada y el corazón latiéndome con una intensidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. El asunto del mensaje era claro y directo: propuesta de ascenso, coordinación regional. Abrí el correo con el estómago apretado, como si supiera de antemano que algo importante estaba a punto de definirse. En el cuerpo del mensaje, mi jefe me felicitaba por el rendimiento sostenido, por haber superado todas las métricas del trimestre y por mi capacidad de liderazgo incluso trabajando en remoto. Me explicaba que el equipo directivo había decidido asignarme la coordinación regional de un nuevo proyecto que se estaba gestando en Sudamérica. Y que eso no solo implicaba un aumento del 50% en mi salario base, sino también acceso a nuevos clientes, mayor visibilidad y la posibilidad de dirigir un equipo multinacional desde donde yo quisiera. Siempre que mantuviera los resultados. Recuerdo que, al terminar de leer ese correo, me quedé inmóvil frente a la pantalla durante varios minutos, no porque dudara de si debía aceptarlo, porque claro que iba a hacerlo, sino porque una parte de mí, esa parte herida que había estado acumulando frustración durante años, sentía un alivio tan intenso que casi dolía. Era como si, finalmente,
el universo me estuviera devolviendo algo, no por caridad, sino porque lo había ganado con sangre fría y perseverancia. Contesté el correo con toda la formalidad posible, aceptando el nuevo cargo y agradeciendo la confianza, y luego apagué el monitor, me recosté en la cama y dejé que el silencio se hiciera espeso en la habitación. Mientras afuera mi madre discutía con una vecina sobre los fracasos de los hijos modernos que se creen especiales por saber usar Excel. Lo mejor de todo es que este ascenso no era solo simbólico ni un premio moral, era una herramienta real, concreta, con la cual iba a reforzar el siguiente paso de mi plan, comprar una propiedad. Pero no cualquier propiedad. Desde hace unos meses, casi por accidente, había descubierto que la casa contigua a la de mis padres estaba en venta. Era una vivienda vieja, deteriorada, con problemas evidentes de mantenimiento, pero con un valor sentimental muy especial para ellos, porque había pertenecido a un tío abuelo que mi padre adoraba, y cuya muerte había provocado un distanciamiento familiar importante. Cuando lo supe, no le di demasiada importancia, pero después del aviso de desalojo, la idea fue tomando forma lentamente, como una espina que se va incrustando cada vez más hondo. Comprarla significaba muchas cosas, independencia, sí, pero también una victoria moral, un acto simbólico y brutalmente efectivo para demostrar que su desprecio no solo no me quebró, sino que me impulsó a ir más lejos. Desde hace semanas he estado en contacto con la inmobiliaria encargada de venderla. El proceso está en marcha, lento pero seguro. Ya hice la oferta inicial, ya presenté mis documentos y ya saben que tengo los medios para asumir el pago sin problemas. Nadie en mi casa sabe esto, por supuesto. Ellos creen que todavía estoy en el fondo del pozo, que me estoy haciendo el huevón para alargar la estadía sin pagar arriendo. Pero lo que no se imaginan es que cada vez que se burlan, cada vez que me insultan a media voz, cada vez que dejan en claro que soy una carga para ellos, lo único que hacen es reforzar mi convicción de que, muy pronto, vivirán el momento más amargo de su arrogancia, el día en que descubran que el fracasado compró la casa de al lado y la convirtió en un lugar mejor que el suyo. Y no se enterarán por mí. Se enterarán por el cartel de vendido, por los camiones de remodelación, por el flujo constante de materiales entrando mientras ellos siguen atrapados en su propia podredumbre emocional. Mientras tanto, yo sigo aquí, soportando, esperando. Cada día que pasa es un paso más cerca del desenlace que estoy orquestando con precisión quirúrgica. No me voy a ir como un perdedor. Me voy a ir como alguien que supo jugar el juego hasta el final, sin rabietas, sin súplicas, sin escándalos. Me voy a ir, sí, pero no sin antes dejar una huella tan jodidamente contundente que no podrán ignorarla, aunque intenten convencerse de que nunca pasó. Porque algunas venganzas no se gritan. Se construyen ladrillo por ladrillo, hasta que se convierten en una casa más grande, más fuerte y más digna que la que te echó. Actualización 3. Había pasado poco más de un mes desde la última vez que decidí sentarme a redactar todo esto, y puedo decir, sin rodeos ni falsas modestias, que en ese corto periodo mi vida dio un giro que no solo fue práctico, sino también profundamente emocional. El día en que finalmente me fui de la casa de mis padres no fue un evento accidental ni improvisado, sino una decisión estratégica que tomé con la frialdad con la que un cirujano elige el primer corte. No esperé a que llegara la fecha final del desalojo, ni mucho menos aguanté hasta que me echaran con cajas en la mano y dignidad a rastras. Me adelanté por una razón muy clara, no iba a regalarles el placer de presenciar mi salida como si fuera una derrota. Comencé a empacar mis cosas en silencio desde varios días antes, metiendo libros, documentos y artículos personales en cajas con cuidado extremo, sin dar señales evidentes de que algo estaba en marcha. Mi madre, claro está, siguió con su campaña de veneno cotidiano, preguntando con voz cargada de sarcasmo si ya había conseguido una cama prestada en alguna pensión barata o si pensaba quedarme hasta que cumpliera los 40. Me limité a mirarla con esa indiferencia que tanto la enfurece, esa que no viene del desinterés sino de la certeza absoluta de que ya no puede hacerme daño. Mi padre, por otro lado, ni siquiera se tomó la molestia de preguntar. Cuando finalmente vio una de las cajas junto a la puerta, simplemente hizo un gesto de cabeza, sin sorpresa alguna, como si lo hubiese estado esperando, aunque tampoco quiso demostrar alivio.
Lo que no sabían era que mi mudanza no era producto de su presión ni consecuencia de su desprecio, sino una maniobra deliberada. El movimiento necesario para posicionar la siguiente ficha en un tablero que yo había aprendido a leer con claridad quirúrgica. El departamento al que me mudé no es, ni de lejos, mi lugar definitivo. Es un espacio modesto, en el centro de la ciudad, con lo necesario para vivir sin lujos pero con comodidad, estratégicamente ubicado para poder supervisar otros asuntos sin levantar sospechas. Lo elegí por dos razones. La primera, porque necesitaba un lugar donde pudiera desconectarme emocionalmente de todo lo que implicaba la casa de mis padres, un entorno neutral desde donde pudiera trabajar, pensar y preparar lo que venía sin sentir el peso constante del juicio o la tensión. La segunda, y más importante, porque la compra de la propiedad contigua a la casa de ellos todavía estaba en proceso, y no quería moverme directamente allí hasta que cada documento estuviera firmado. Cada trámite cerrado y cada obstáculo resuelto. Tenía muy claro que no iba a vivir en esa casa como un inquilino más, sino como su dueño legítimo, el mismo hijo al que sacaron sin pensar en las consecuencias. Durante las semanas siguientes, me dediqué por completo a sellar los detalles de la compra. Fue más complicado de lo que esperaba, no tanto por el dinero, que gracias al nuevo ascenso ya no era un problema, sino porque el antiguo dueño era un tipo meticuloso. De esos que quieren conocer a fondo al comprador antes de ceder una propiedad con valor sentimental. Irónicamente, ese detalle jugó a mi favor. Me presenté con toda la seriedad del mundo, traje completo, carpeta bajo el brazo, y una narrativa cuidadosamente editada donde omití que la casa colindaba con la de mis padres. Le hablé de mis planes para remodelarla, de cómo planeaba conservar ciertos elementos arquitectónicos antiguos, y de cómo pensaba establecer allí mi residencia definitiva. Lo convencí no con promesas vacías, sino con una presentación detallada, con proyecciones y hasta una visión de cómo podría contribuir a mejorar la zona. El viejo quedó impresionado. A los pocos días me llamó para decirme que prefería vendérmela a mí antes que a una constructora que llevaba semanas acosándolo para demolerla y levantar un edificio comercial. Cuando firmé los papeles de propiedad, tuve que contener la risa. Pensaba en la ironía asquerosamente perfecta del asunto, mientras mis padres se sentaban a cenar cada noche convencidos de que finalmente se habían librado del fracasado. Yo estaba firmando la escritura de la casa que más cerca les podía quedar sin que compartiéramos un solo metro cuadrado de terreno. Ese día, salí de la notaría con una mezcla de satisfacción y calma, como si hubiera cerrado una herida interna que llevaba años supurando. Me fui caminando sin apuro, con los documentos en la mochila y una claridad mental que no sentía desde hacía tiempo. Por primera vez en muchos años, tenía el control absoluto de mi vida. De momento, aún no me mudé del todo a la nueva propiedad. Me estoy encargando de remodelarla a mi gusto, aprovechando cada rincón para transformarlo en un espacio que grite independencia, orden y propósito. Contraté a un arquitecto joven, moderno, que entendió de inmediato lo que buscaba. Cada pared que derribamos, cada baldosa que reemplazamos, cada enchufe que actualizamos, es una afirmación silenciosa pero contundente de que todo lo que construyo desde ahora parte desde cero. Sin deudas emocionales ni grilletes heredados. Nadie más decide sobre mi espacio, nadie más tiene la autoridad para decirme dónde pertenezco o qué tan lejos puedo llegar. Esta casa no será solo una vivienda, será un monumento discreto a mi resistencia, a mi capacidad de aguantar, de reinventarme y, sobre todo, de devolver el golpe sin recurrir al escándalo. Aún no lo saben. Aún no tienen idea de que el hijo que sacaron por la puerta trasera será ahora su vecino permanente. No he dicho nada, no pienso decirlo. Lo sabrán cuando sea el momento. Cuando vean los camiones estacionarse, los obreros entrar, el cartel de remodelación colgado del balcón. Cuando descubran, de boca de algún vecino curioso, que la casa que creían abandonada ahora pertenece al mismo al que despreciaron, y que no solo volvió, sino que lo hizo desde arriba, sin pedirles nada. Sin buscar reconciliación ni perdón. Solo justicia. Solo la satisfacción profunda y serena de demostrar, con hechos, que no hay golpe más certero que aquel que se da en silencio, desde el lugar que dijeron que nunca merecerías. Actualización 4.
Habían pasado cerca de 2 meses desde que firmé los papeles y me convertí, oficialmente, en el propietario de la casa vecina a la de mis padres, y aunque el proceso legal estaba cerrado, lo que vino después fue un entramado logístico que requirió de toda mi atención, paciencia y, sobre todo, de una determinación firme para ejecutar cada decisión con la precisión de un cirujano. Remodelar aquella vivienda no era simplemente un capricho estético ni una inversión inmobiliaria, era una declaración de principios, una afirmación personal que necesitaba materializarse en concreto, madera, vidrio y acero. Desde el primer día en que puse un pie dentro de esa casa en calidad de dueño, entendí que no podía permitirme hacer las cosas a medias. No estaba construyendo un refugio temporal, ni un sitio de paso. Estaba levantando el símbolo de mi libertad y, a la vez, la evidencia innegable de que ellos, mis padres, se habían equivocado de forma monumental. El estado en que recibí la casa era deplorable. El techo tenía goteras, la pintura se estaba desprendiendo en placas, las instalaciones eléctricas eran una pesadilla de los años 80. Y había un olor penetrante a encierro y humedad que parecía impregnado hasta en los clavos de las paredes. A cualquiera le habría parecido una ruina, una pérdida de tiempo y dinero, pero para mí representaba una base en bruto sobre la cual podía volcar no solo mis recursos, sino también mis frustraciones y mi visión de futuro. Desde el primer momento, decidí que no iba a repararla, iba a transformarla por completo. Llamé a un equipo de arquitectos jóvenes, no por moda, sino porque quería mentes frescas, sin ideas heredadas ni prejuicios estéticos. Les pedí algo moderno, funcional, con líneas limpias y acabados elegantes. Quería que cada espacio reflejara orden, propósito y progreso. Los trabajos comenzaron una semana después. Desde entonces, el trajín de obreros, camiones, materiales y herramientas se volvió una constante. Las mañanas se llenaban de martillazos, sierras eléctricas y voces dando instrucciones. Y aunque la remodelación era lo bastante discreta como para no convertirse en un escándalo en el vecindario, era imposible que pasara desapercibida para quienes vivían en la casa contigua. Mis padres, acostumbrados a que esa vivienda permaneciera abandonada, oscura y silenciosa, comenzaron a notar la transformación con incomodidad creciente. Lo supe porque mi madre, que tiene la lengua más suelta que la vergüenza, empezó a hacer preguntas en voz alta cuando hablaba con las vecinas. Preguntando quién sería el nuevo vecino que está destruyendo la casa del tío Alberto y por qué nadie les consultó nada. Más de una vez escuché sus frases flotar en el aire cuando pasaba por allí para supervisar las obras, y aunque ella aún no sabía que yo era el dueño, su tono ya delataba un disgusto que me sabía a gloria. La ironía más deliciosa es que, durante todo ese tiempo, mis padres seguían convencidos de que yo vivía arrimado en algún rincón, sobreviviendo apenas con trabajos de poca monta. No se les pasó ni por un segundo la posibilidad de que la casa que ahora se renovaba justo al lado de la suya era mía, financiada por mi trabajo remoto, por mi promoción y por la constancia que siempre menospreciaron. Ni siquiera les cruzó la mente que el hijo que desalojaron como si fuera un peso muerto había estado planificando su regreso desde el momento exacto en que recibió ese maldito papel de desalojo. Y eso, precisamente, era lo que hacía que todo esto fuera tan profundamente satisfactorio, la ignorancia de ellos era parte esencial del castigo. No quería confrontarlos. No quería explicaciones ni discusiones ni tampoco la mínima oportunidad de que buscaran reconciliaciones hipócritas. Quería que lo descubrieran como se descubren las verdades incómodas, cuando ya no hay manera de negarlas. Por eso me cuidé bien de no aparecer con demasiada frecuencia. Iba a la obra en horarios distintos cada semana, coordinaba detalles por teléfono, y dejaba que los obreros hablaran con el arquitecto, no conmigo. Me mantenía presente, sí, pero sin rostro, como un rumor, como una sombra que se movía entre los escombros de la vieja casa que se estaba convirtiendo en algo nuevo, algo potente, algo que, sin decirlo en voz alta, gritaba independencia y éxito en cada pared recién revocada. Un día, mientras los albañiles colocaban las nuevas ventanas panorámicas en el frente, vi a mi padre parado en la acera frente a su casa, mirando la fachada con una expresión entre desconcierto y molestia. No me vio. Yo estaba en el auto, con los vidrios oscuros, observando desde unos metros de distancia. Su postura era rígida,
las manos cruzadas detrás de la espalda, como si estuviera evaluando algo que lo incomodaba pero que aún no lograba comprender. Permaneció allí unos minutos, luego se giró y volvió a entrar sin decir una palabra. Fue un momento breve, pero significativo. Supe que algo dentro de él había comenzado a inquietarse. Supe que, aunque aún no tenía certezas, el instinto ya le susurraba que había algo fuera de lugar. Mientras tanto, el interior de la casa ya comenzaba a parecer un hogar. La cocina estaba casi lista, con un diseño abierto, encimeras de granito oscuro y estanterías flotantes de madera clara. El baño principal había sido completamente demolido y reconstruido con acabados modernos, y el sistema eléctrico había sido reemplazado desde la raíz. Cada rincón hablaba de renovación, de cuidado, de intencionalidad. Y mientras eso sucedía, yo avanzaba también en lo personal. Había comenzado a ahorrar para los muebles, había pagado las últimas cuotas de la hipoteca de mi antiguo auto, y había establecido una rutina laboral que me permitía mantener el control total de mis proyectos sin descuidar la obra ni mi salud mental. Lo curioso es que, cuanto más avanzaba en la transformación de la casa, menos pensaba en ellos. No porque los hubiera perdonado, sino porque ya no necesitaba recordarlos para mantenerme motivado. El proceso mismo se había vuelto una recompensa. Y sin embargo, sabía que el verdadero momento de redención aún no había llegado. Porque por más que la obra avanzara, por más que yo progresara, la venganza no estaría completa hasta que ellos supieran la verdad. Hasta que se enteraran, sin poder evitarlo, de que yo era el nuevo propietario de la casa que les rozaba las paredes, que cada noche encendería sus luces a escasos metros de sus ventanas. Que cada domingo pondría música desde un jardín más bonito, desde una cocina más moderna, desde una vida que construí solo, justo después de que ellos me echaron como si no valiera ni una habitación. Ese momento se acercaba. Y sabía que, cuando llegara, no habría forma de que lo olvidaran. Porque el castigo más cruel no es la confrontación ni el grito. Es la presencia constante, silenciosa e inevitable del hijo que creían derrotado y que decidió volver, no por necesidad, sino por decisión. No a suplicar, sino a quedarse. No a hablar, sino a demostrar. Actualización final. Habían pasado 3 meses desde la última vez que caminé por los pasillos vacíos de aquella casa en obra gris, donde cada baldosa removida y cada trazo de pintura fresca representaba una parte de todo lo que estaba dejando atrás. Ahora, cada rincón del lugar que alguna vez fue una carcasa sucia, húmeda y olvidada, se había transformado en una extensión de mí mismo, sólida, funcional, estética y, sobre todo, impenetrable. Me había instalado definitivamente en mi nuevo hogar sin necesidad de anunciarlo con bombos ni buscar la aprobación de nadie. Me mudé con una sola caja simbólica, la del expediente que contenía la escritura a mi nombre, algunos planos iniciales y el primer aviso de desalojo que mis padres me habían dado en mi cumpleaños. Esa hoja seguía intacta, sin arrugas, dentro de una carpeta negra que ahora descansaba en el estante inferior de mi biblioteca. No la guardaba por nostalgia ni por masoquismo, la conservaba como se conserva la prueba de un crimen que, lejos de destruirte, fue el origen de tu reconstrucción más brutal y más lúcida. La reacción de mis padres no fue inmediata. Como me aseguré de mantener la discreción hasta el final, el día de la mudanza se dio con una coreografía tan precisa como quirúrgica, un par de camiones pequeños, 3 operarios, yo supervisando con calma. Todo en un solo día, sin escándalo, sin vecinos chismosos y sin confrontaciones innecesarias. La estrategia fue sencilla, llegar temprano, terminar al mediodía y desaparecer tras las cortinas de mi nueva casa como si siempre hubiera estado allí. Lo curioso fue que ni siquiera en ese momento hubo una aparición dramática de sus caras. No salieron a la puerta, no preguntaron nada, no hicieron un solo comentario. Pero sabía que lo sabían. Sabía que los vidrios de su sala, desde donde mi madre acostumbraba a espiar a todo el vecindario, ya les habían revelado la verdad. Era imposible no notar que el fracasado al que habían echado sin pestañear ahora vivía en la casa contigua, esa misma que durante años habían considerado territorio neutral, casi sagrado por la historia familiar. Y que ahora tenía nuevos ventanales, luces LED en el jardín y una placa dorada en la puerta con mis iniciales.
El verdadero enfrentamiento, sin embargo, no llegó hasta la semana siguiente. Fue un martes por la tarde, justo cuando salía a dejar la basura. Mi padre estaba parado en la vereda, mirando hacia el frente de mi casa con la cara arrugada por una mezcla de desconcierto, incomodidad y algo que podría describirse como una herida mal cicatrizada. Cruzamos miradas por unos segundos. Él fue quien rompió el silencio, aunque sin acercarse del todo. Me dijo, con esa voz agria que siempre usaba cuando se sentía expuesto, que habría sido mejor que les avisara antes de hacer algo tan grande. Lo dijo con una especie de fingida neutralidad, pero el temblor en su mandíbula lo delataba. Yo me quedé quieto, con la bolsa de basura en la mano, y le respondí, sin levantar la voz, que no consideré necesario avisarles porque no les debía explicaciones. Le recordé, sin sarcasmo pero con toda la intención, que fueron ellos quienes decidieron cortar el vínculo el día que firmaron aquel papel, y que si habían sido capaces de desalojarme sin pestañear, entonces no deberían tener problema en asumir que ahora era su vecino por elección propia. Él me miró por unos segundos más, luego bajó la vista, se dio la vuelta y entró a su casa sin decir nada. No necesitaba más. Esa era la victoria. Desde ese día, las dinámicas en el vecindario cambiaron. Mis padres comenzaron a vivir con la incomodidad de mi presencia constante, con el sonido de mi música en las mañanas de domingo, con las visitas de amigos que ahora llegaban a mi hogar sin necesidad de pedir permiso a nadie. Con la iluminación cálida que salía de mi sala cada noche, marcando una diferencia clara entre una casa viva y una que se marchitaba lentamente en su propio orgullo. A veces, cuando paso por su ventana rumbo a mi coche, los veo sentados en silencio, mirando hacia ningún lado, atrapados en un mundo donde la autoridad que ejercieron durante décadas se volvió polvo. Sé que mi madre sigue sin entender cómo sucedió todo. Seguramente se pregunta cómo ese hijo que no servía para nada ahora tiene una casa mejor que la suya, un empleo remoto que le da libertad y estabilidad, y una vida en la que ellos no están invitados ni necesarios. Y esa es, justamente, la parte más deliciosa de todo esto. No volví a hablar con ellos después de ese breve encuentro con mi padre. No he tocado su puerta, no he cruzado saludos ni mensajes, y no pienso hacerlo. Porque esto no se trataba de reconciliación, ni de demostrar superioridad desde un resentimiento infantil. Esto era una venganza planeada con elegancia, ejecutada sin estridencias, con la cabeza fría y la mirada fija en un objetivo muy claro: establecer mi autonomía no como un acto de escape, sino como un regreso cargado de intención. No les debo nada. Ni gratitud, ni explicaciones, ni espacio emocional. Ellos me formaron, sí, pero también me expulsaron. Me rompieron, y en esa ruptura me liberaron. No podían imaginar que al forzarme a salir, me estaban empujando a construir la vida que siempre soñé, pero que no podía siquiera empezar mientras viviera bajo su sombra. Hoy, al sentarme frente al ventanal de mi sala, viendo cómo el sol se pone justo detrás del tejado de su casa, no siento odio ni rencor. Siento algo más profundo, más definitivo: justicia. La justicia de haberme sostenido en silencio, de haber armado cada pieza de mi futuro con manos que ellos creyeron torpes, de haber vuelto no para pedir nada, sino para demostrar que, a pesar de todo, lo logré. Que soy dueño de mi vida, de mi casa, de mi tiempo. Y que justo al lado de ellos, sin necesidad de su aprobación ni su afecto, construí algo infinitamente más valioso que cualquier herencia emocional que hayan pretendido negarme. Esta casa no es solo una propiedad. Es un testimonio. Y yo, por fin, soy libre.